Bien. Bueno, como habíamos quedado la vez pasada, hoy vamos a hablar de trata y virtualidad, fundamentalmente porque, bueno, como también algo ya se mencionó la semana pasada, hoy por hoy, sobre todo, cuando hablamos de trata con fines de explotación laboral o sexual, fundamentalmente ese primer momento de captación que explicábamos, ¿no? Que en general se da a través de ofertas engañosas de empleo, de supuestos enamoramientos y demás, desde ya hace algunos años se empezó a dar de manera virtual a través de las diferentes redes, plataformas, etcétera, pero hoy particularmente queríamos hablar de dos situaciones. Uno es un delito que está tipificado desde el año 2013, que es el delito de grooming, que puede ser una puerta de entrada, una forma de captación virtual para situaciones justamente de trata con fines de explotación sexual o laboral. En general, con fines de explotación sexual, y dado que es un delito que involucra a niños, niñas y adolescentes, obviamente estaríamos hablando de explotación sexual infantil, ¿sí? El grooming, como les decía, es un delito que se tipifica en el año 2013 a raíz de un caso, el caso de Micaela Ortega, seguramente muchos lo conocen. Es una chica, una niña que a través de redes sociales se contacta con alguien que ella pensaba que era una chica de su edad, ambas hinchas de River, ese era el tema que tenían de conversación, y finalmente termina en un encuentro con el groomer. Ahora vamos a explicar quién es cada quien en este delito, que no era una nena, sino que era un hombre de apellido Luna que la termina matando, ¿sí? Termina en un femicidio. Así pueden terminar algunos casos de grooming y otros, como decíamos, en situaciones de explotación sexual. ¿Qué es el grooming? Es un delito que implica de parte de un adulto, siempre el que comete el delito es un adulto y siempre la víctima es una persona menor de edad, niño, niña, adolescente, implica un abuso sexual a través de medios digitales, ¿sí? Es la intromisión justamente de la sexualidad de un adulto en la vida de un niño, niña o adolescente. Esta cuestión de la virtualidad es algo que cuando se vota esta ley, se aprueba esta ley, estaba en discusión porque había algunos legisladores que planteaban que si no llegaba a haber contacto físico entre el agresor y la víctima, no había delito, ¿no? Pero si hoy en día hablamos de la virtualidad, no podemos pensar que la virtualidad no es real, simplemente es otro territorio, es un territorio digital. Tenemos lo virtual, lo digital y lo presencial, que no dejan de ser realidades, ¿sí? O sea, se dan situaciones en el terreno digital y eso no quiere decir que no le genere consecuencias a las personas que intervienen en ese vínculo o en esa relación. Entonces, concretamente, el grooming es un delito, viene de groomer, del rugby, ¿no? Perdón, no del rugby, de las crías de caballos, de las carreras de caballo, donde el entrenador va preparando al caballo, acicalándolo, ganando la confianza para después tenerlo a su merced. Acá pasa algo similar entre el groomer que va estudiando a su potencial víctima o a sus potenciales víctimas, va haciendo un primer contacto, va generando un vínculo de confianza, indaga acerca de sus vulnerabilidades, los problemas que puede tener. Siempre, obviamente, estamos hablando de que esas personas víctimas son niñas, niños o adolescentes, y le va ganando la confianza, establece ese vínculo y cuando ya tiene ese vínculo ganado, que puede ser que se hace pasar, que sea un perfil falso, ¿no? Y se hace pasar por un niño también de su edad, o puede ser una persona conocida, de confianza ya previa, no es por estigmatizar, pero hay muchos docentes, hay personas de la iglesia, hay familiares que pueden ser quienes perpetran este delito,
no necesariamente es a través de una identidad falsa, eso también es importante, porque puede ser alguien cercano, pero en general sí se da a través de una identidad falsa que gana la confianza y después le empieza a pedir material, en general material de pornografía infantil, ¿no? Y le pide que haga diferentes cosas frente a la pantalla y después con ese material la puede llegar a extorsionar, por eso está vinculado también con sextorsión. Y eventualmente, si ese material es comercializado, también a través de medios digitales, ahí ya tendríamos que estar hablando de una situación de explotación sexual. Por eso es que nos interesa, cuando hacemos las diferentes capacitaciones, vincular el grooming, que en general no está vinculado a situaciones de trato o explotación, queda simplemente en ese delito, pero claramente puede ser una forma de captación para estos delitos de trata y explotación que veníamos hablando. Y siempre tiene que ver con la finalidad, digamos, del grooming es algún tipo de violencia o abuso contra la integridad sexual de ese niño, niña o adolescente. En general, los perpetradores del grooming son varones, pero también hay mujeres que cometen el delito, y en general las víctimas, estadísticamente, son más las mujeres, las niñas y adolescentes que los varones, ¿sí? A diferencia de del otro tema que vamos a ver dentro de un rato, que tiene que ver con las apuestas online, donde las personas que terminan siendo víctimas de la ludopatía fundamentalmente son varones. Como les estaba contando hace un ratito, las etapas son un primer contacto previo, ¿no? Este estudio a través de las diferentes redes de parte del agresor, generar ese vínculo de confianza, ¿no? Busca si se lleva bien con la familia, qué hace durante el día, se va generando a través de conversaciones. Esto se puede dar a través incluso de juegos online, no necesariamente a través de Instagram o de WhatsApp, ¿no? Hay diferentes medios, hasta hace unos años fundamentalmente era a partir de Facebook. Luego, bueno, el adulto a través de su falsa identidad le envía fotos o imágenes o grabaciones de otro niño o niña según la identidad que se haya creado para también generarle esa confianza a la persona que está siendo victimizada, perdón, que me sonó el celular, que está siendo victimizada para decir, bueno, mirá, yo te estoy mandando esto, ahora mandame vos. Entonces la persona confía porque cree que esa imagen que le mandan es la de esa persona con la que está vinculándose. Le envía alguna primera imagen, después cada vez le pide imágenes más jugadas, más comprometidas, hasta que si le sigue exigiendo y la víctima no accede, la amenaza con que esas fotos van a ser publicadas o que se va a poner en contacto con la familia, etcétera. Con lo cual, la víctima queda atrapada y culpabilizada también, ¿no? Porque es un poco lo que pasa en las situaciones de abuso sexual intrafamiliar, por ejemplo, donde a la víctima, en concreto, ¿no? En la presencialidad, digo, a la víctima se la amenaza y se le dice que si habla, bueno, le puede pasar algo a sus seres queridos, o que esto es un juego y es entre ellos, ¿no? Bueno, este tipo de manipulación que está presente todo el tiempo y también un grado de sometimiento ya llegado a ese punto, pero hasta ahí la víctima sigue pensando que ese interlocutor es alguien de su misma edad. A veces llega el momento en que le propone encontrarse presencialmente, como el caso que les comenté de Mica Ortega, y a veces no, queda solo en la virtualidad. Y empieza entonces ese momento de acoso, ¿no? Que puede concretarse con la presencialidad en un abuso sexual real, en el sentido de con acceso carnal, como se dice, ¿no? Pero este acceso carnal también se puede dar sin que se lleguen a encontrar presencialmente. Por ejemplo, cuando por ahí hay cosas medias fuertes, ¿no? Que vamos a ir mencionando o desagradables, pero hubo casos donde el groomer le pedía a su víctima
que se introduzca diferentes objetos en sus partes íntimas. Y eso, la justicia, de hecho, bueno, el fiscal de Quilmes, Daniel, y ahora no me acuerdo el apellido, ha contado algunos de esos casos donde generó precedente y eso fue caratulado como abuso sexual con acceso carnal, a pesar de que esas dos personas nunca se encontraron presencialmente, ¿no? Y eso, bueno, genera un precedente, con lo cual la pena se agrava. La pena de este delito, simple, si se considera de esta manera, que no llega a un encuentro presencial, va de entre los 6 meses a los 4 años. En el caso del caso de Mica Ortega, que terminó en un femicidio, obviamente ese caso terminó en cadena perpetua. Daniel Ichazo, ahí está muy bien, que es de Quilmes, si no me equivoco. ¿Y por qué lo vinculamos con la trata? Bueno, ya comenté que es una forma de captación que puede terminar en una situación de trata o de explotación sexual sin que haya traslado. Se acordarán de la vez pasada, de paso sirve para el repaso, que la trata siempre implica una captación y un traslado de la persona con una finalidad de explotación. Acá la diferencia es que en una situación de trata común, digamos, estamos hablando de niños, niñas, adolescentes o adultos. En el caso del grooming, solo se considera que ese delito está presente si las víctimas son niños, niñas o adolescentes. Por otro lado, la finalidad de la trata es una forma de explotación. En el caso del grooming, además de poder terminar en una situación de explotación, es cualquier delito contra la integridad sexual de menores de edad. Y los medios comisivos, ¿no? Los medios por los cuales se comete el delito, en el caso de la trata pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, pero en el caso del grooming siempre estamos hablando de que es a través de medios digitales, ¿sí? Bueno, la víctima del grooming es siempre menor de edad. Me hice un punteo para no irme al demonio, esto ya se los comenté. ¿Y qué hacemos si suponemos que ahora vamos a ver algunos de las manifestaciones que podría mostrar un niño, niña o adolescente si es que está siendo víctima de algunas situaciones? Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Obviamente, siempre lo importante es abrir un espacio de diálogo con los niños, niñas, adolescentes, explicar para prevenir, ¿no? ¿Cuáles son los recaudos que hay que tener cuando uno transita en el terreno digital? La mayoría de los que estamos acá tenemos hijos, sobrinos, nietos, hermanitos o lo que sea, y si cuando empiezan a salir solos a la calle o le damos la llave de nuestra casa y empiezan a ir y venir solos, ¿qué les decimos? Tengan cuidado, miren cómo cruzan, no hablen con cualquiera, si están solos en la casa, no le abras la puerta a un extraño, etcétera. Bueno, no hacemos lo mismo cuando le damos un celular a un niño, niña o adolescente que cada vez se lo damos desde más chiquito. Y darle un celular a un joven niño es como que lo dejemos en nuestra casa con las puertas abiertas y cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda entrar y hacer con él o ella lo que quiera. Entonces, eso es una de las primeras cosas en las que tenemos que pensar, no solamente cuando vinculamos el grooming a la trata, sino cuando estamos en presencia del mundo digital y niños, niñas o adolescentes. Entonces, explicar cuáles son los riesgos, pensar en diferentes formas de evitar que esos riesgos lleguen a realizarse, digamos, y estar todo el tiempo pendiente de en qué lugares navegan. Otra de las cosas que suelen suceder es que cuando los chicos vuelven de la escuela o de las actividades que dan, le preguntamos, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? Ahora, ¿cuántos de nosotros le preguntamos en dónde estuviste navegando hoy en Internet? ¿Con quién hablaste hoy en Internet? ¿Qué juegos jugaste hoy en Internet? ¿No? Siendo que es donde más horas pasan la vida de los jóvenes hoy en día y de los niños también.
Si sucedió el hecho y tenemos la posibilidad de que las víctimas o una víctima nos cuente que algo de esto le pasó, lo importante es no juzgarlo, no culpabilizarlo. Eh, Obviamente, sí abrir esa posibilidad de diálogo y juntar todos los elementos posibles para hacer de inmediato la denuncia. La denuncia de los casos de grooming se puede hacer a través de una línea específica, que es la 137, pero nosotros recomendamos que, como es una posible entrada a una situación de trata, esa denuncia se haga al 145. Y un poco por todo lo que también explicamos en diferentes oportunidades, que cuando la denuncia entra por el 145, que es la línea que está administrada por Protex y por el Ministerio de Justicia, es porque Protex puede hacer el seguimiento de esa denuncia y si después no era trata o explotación, bueno, va a la justicia que corresponda. Pero también se puede hacer en una fiscalía, en la fiscalía más cercana. Lo recomendable es que si se hace de manera presencial esa denuncia, no se lleve a los chicos al momento de hacer la denuncia, porque no es necesario, hasta que llegue el momento de que declaren en cámara Gesell, si así lo decide la Fiscalía, si las pruebas no fueran lo suficientemente contundentes, estas pruebas que ahora les voy a decir cómo se preservan, digamos, entonces no es necesario que los niños y adolescentes estén presentes en el momento de la denuncia. La denuncia la hace el adulto responsable. ¿Cómo se preservan esas pruebas? Que esas pruebas pueden ser los links de conexión, fotos o imágenes que el delincuente le envió para generar esa confianza a la víctima, URLs, capturas de pantalla que el chico haya tomado, la plataforma en la que se haya desarrollado, etcétera. ¿Y qué es lo que se recomienda? Es preservar todo eso copiando, haciendo capturas de pantalla, no reportando en esa plataforma al que está cometiendo el delito, porque de esa manera lo estamos alertando, elimina su perfil y se pierde la posibilidad de rastrearlo. Eh, bueno, con la URL y después de todo el área, los áreas de ciberdelito pueden rastrear la IP de la computadora y del lugar del mundo de donde vino de donde vino ese perfil y se intentó abusar de ese menor. Después también se recomienda, por ejemplo, no hacerse pasar por el niño o niña que ha sido victimizado. Digo, que si el padre o la madre o el tío o el amigo se enteró de esto, no meterse en esa plataforma o en esa red y hacerse pasar por ese niño para intentar sacarle más información, porque si esta persona se da cuenta, lo mismo pasaría que si se lo reporta, elimina el perfil y perdemos la posibilidad, o la justicia pierde la posibilidad de rastrearlo. Eh, bueno, si el link es demasiado extenso, hacer un copia y pegue en otro archivo, no cerrar la cuenta con la cual ese niño o niña se contactaba con esta persona, digamos, todo lo que sea eliminar rastros no está bueno porque perdemos esa posibilidad de que se logre ubicar quién es la persona atrás de ese perfil falso. ¿Por qué? Porque seguramente tiene otros 40 perfiles falsos. De hecho, sucedió en algunas escuelas donde diferentes compañeros fuimos a dar charlas que cuando surge este tema, surgía que varios chicos de la misma escuela habían sido captados o contactados por la misma persona a partir de diferentes perfiles, ¿no? Y bueno, se llegó a la conclusión que era la misma persona. Pero básicamente la idea es preservar toda esa información y llevarla a la justicia, sea que se haga la denuncia por el 145 o sea que se haga a través de una fiscalía. ¿Cuáles son las manifestaciones que pueden tener los chicos si están siendo víctimas de esta situación? Primero, que
posiblemente en las primeras etapas estén permanentemente conectados a esa red social con la cual establecieron el vínculo con el delincuente. Pero cuando ya están en esa etapa en que están siendo acosados, ¿no? Después de que ya se les pidió imágenes y demás, se retraen, eh, pierden la comunicación con su entorno, se los ve tristes, preocupados, ensimismados, y las consecuencias que puede traer es que empiezan a desconfiar de todas aquellas personas que los rodean, ¿no? Y que, bueno, se ven como temerosos, eh, aislados, como ya les dije, pasan como las mismas situaciones que si hubieran sido víctimas de una de un abuso sexual presencial, ¿no? Como les decía al principio. ¿Qué se recomienda cuando hablamos de prevención? Esto que les decía, bueno, cuando salen a la calle les advertimos de todos los peligros que pueden tener, pero cuando se conectan a Internet no lo hacemos. Una de las cosas es que se pueden utilizar estos, de parte de los adultos, los bloqueos de diferentes sitios, pero si se comunican por WhatsApp o por Instagram, bueno, no le podemos bloquear a los chicos todas esas redes, pero sí advertirles de que configuren su privacidad, explicándoles que así como en la calle se pueden cruzar con extraños, en las redes y en el terreno digital también existen estos mismos peligros, que no acepten, porque podrían configurar su perfil de seguridad, pero aceptar a todos los que le piden solicitud, con lo cual en vano han activado su seguridad. Lo mismo cuando algún amigo de un amigo le pide solicitud para ingresar o lo sigue o le pide solicitud, porque esto también es algo que los groomers buscan, ¿no? Buscan de un chico, se hacen amigo de uno y el ser amigo de uno empiezan a acechar, digamos, porque esa es la palabra, a acechar al resto de los amigos. Entonces, un chico que ve, este es amigo de mi amigo, entonces lo acepto. Bueno, hay que saber a quién uno acepta en las redes, ¿no? No compartir datos personales, no, o sea, inducir a los chicos o inculcarle a los chicos que así como cuando se cruza con alguien en la calle, no le dice voy a tal escuela, vivo en tal dirección, mi mamá trabaja de esto, mi papá de esto, el teléfono es este, tal y tal, bueno, en las redes tampoco, no dar información personal y mucho menos información íntima a personas que conocieron recientemente o que mantienen un vínculo solamente virtual. Si la persona que se hace pasar por alguien de su edad le propone ir a encontrarse personalmente, y eso se concretara, hay que advertirle a los niños que en principio no deberían ir solos, pero si deciden ir solos, esto obviamente dependiendo de la edad, tiene que ser en un lugar muy concurrido. Nunca ir a una casa particular o encontrarse en algún lugar muy alejado de conglomerados, digamos, ¿no? En lugares públicos en lo posible. Cuando chatean, que no usen la cámara, sobre todo si es con personas que recién conocen, porque esas personas los pueden estar grabando y después también les pueden extorsionar. Y que siempre tengan un canal de confianza con algún adulto al que le puedan contar cualquier cosa que les pase. Parece como una obviedad tener la disposición de parte de los adultos a que los chicos confíen y tengan un canal de comunicación, pero francamente es la única posibilidad, porque lo otro que podría pasar es que esos chicos le cuenten a otro amigo y ese otro amigo diga, no, bueno, pero no le cuentes a tu familia porque te van a castigar, no te van a dejar usar más el celular o la tablet o lo que sea. Y puede pasar que quien lo detecte sean los maestros o los profesores, o porque baja el rendimiento escolar, o porque, bueno, aparecen esos síntomas que les comenté, ¿no? El aislamiento,
tristeza, depresión o excesiva euforia porque creen que están conociendo a alguien a través de las redes sociales. Bien, en cuanto a grooming, en principio es solo eso. Eh, Estos casos pueden aparecer incluso en chicos de 7, 8 años. Lo más usual es que se dé entre los 10 y los 13, 14, porque ya a partir de los 15 y bueno, hasta los 18, recuerden que hablamos de chicos menores de edad, ya se habla más del tema, si bien es un déficit en las escuelas que debiera incorporarse todo lo que tiene que ver con grooming y con el manejo de redes y medios digitales a la ESI. En algunas escuelas se hace, pero ya en general a partir de los 13, 14 años están bastante al tanto de todas estas situaciones. Pero se están dando muchos casos en chicos de 9, 10 y hasta 13 años. Bueno, vamos a hablar no sé si hay alguna duda ahora. No es tan complicado explicarlo, digamos, pero es muy complicado vivirlo, esto. O sea, Ahí, como ahí lo que podemos hacer, disculpa mi interrupción, es si van surgiendo consultas o alguna cuestión, las podemos ir anotando en el chat y al finalizar, cuando armamos un bloque de intercambio, quedan ahí pendientes de respuesta. sale. Y vamos a ver ahora otra de las modalidades que podría también terminar en una situación de explotación vinculada a la trata, que si bien no es algo tan nuevo, es algo que viene sucediendo, pero actualmente está mucho más como, bueno, manifiesto, sobre todo por el contexto económico adverso, en donde muchos jóvenes, sobre todo, esto sí, se da más a partir de los 13, 14 años, que tiene que ver con la ludopatía digital a partir de las apuestas online, que cada vez hay más sitios de apuestas online y a través de los juegos online, que bueno, es esto de la ludopatía digital, ¿no? No sé si el mensaje que Si mandó había una Natalia. consulta respecto de las políticas públicas por parte del Estado. Bueno, actualmente lo que yo puedo saber en la ciudad de Buenos Aires es que en muchas escuelas se está empezando a incorporar en las jornadas ESI el tema de grooming, pero bueno, a nivel nacional no hay campañas en relación a esto. Y tampoco hay campañas en relación al tema que viene de las apuestas online, que es tan o más grave que el tema del grooming. El tema de las apuestas online no está regulado. Hay algunos países que sí lo tienen regulado, pocos, pero lo tienen eh, regulado y en nuestro país no solo no está regulado el tema de las apuestas online, sino que las regulaciones que hay en relación a las billeteras virtuales, que está muy vinculado a la posibilidad de apostar online, también es muy fácil que cualquier adolescente, sobre todo, se haga una billetera virtual sorteando la autorización de los padres, ¿no? Pero para mí es un pendiente que existan estas políticas públicas en cuanto a grooming. Sobre todo porque hoy los chicos ya casi nacen con un celular. El tema es que el hecho de que nazcan en un mundo digital, como se los llama nativos digitales, no quiere decir que sepan todos los peligros y riesgos a los que se enfrentan. Eh, es como si los chicos ya nacieran caminando, pero salen a la calle y no saben qué riesgos van a enfrentarse, o no saben mirar para los costados si lo va a pisar un auto. Digo, exagerando un poco el ejemplo, ¿no? Bueno, el tema de la ludopatía digital entonces tiene que ver, en principio, con una adicción, ¿no? La ludopatía es una adicción al juego. Como todas las adicciones, puede ser a una sustancia, puede ser una adicción al trabajo o puede ser esto, una adicción al juego.
Lo que se genera, hay muchos estudios que hablan de, bueno, de una liberación de dopamina, por ahí no nos vamos a meter tanto en eso porque no es el tema, pero hay un correlato neurocientífico en lo que tiene que ver con todas las adicciones, también con esta. Pero bueno, básicamente la ludopatía lo que hace es también un poco como el grooming en lo que tiene que ver con las manifestaciones, y se detectó, se empezó a hablar de este tema fundamentalmente en adolescentes porque fueron profesores de escuelas secundarias los que empezaron a alertarse sobre este tema porque observaban que muchos chicos, a pesar de la prohibición de usar el celular en clase, pedían permiso para ir al baño, por ejemplo, y tardaban un rato y volvían o súper eufóricos o súper deprimidos, ¿no? Con lo cual, al poder entablar un diálogo con algunos de ellos, empezaron a darse cuenta de que estos chicos estaban apostando. En muchos casos empezaban a hacerlo porque era una forma fácil, supuestamente fácil, de ganar dinero para ayudar a la familia, o para tener la plata para sus gastos personales, etcétera. Pero después muchos de estos casos terminaban con endeudamientos, digamos, que en la misma red o en el mismo juego en el que empezaban a apostar, porque esto se da no solamente a través de sitios específicos de apuestas, sino que también hay juegos online, en la Play, bueno, el Fortnite, un montón de juegos y un montón de plataformas que nosotros ni debemos conocer, donde están estas cajas de recompensa, ¿no? Estas cajas de recompensa que actúan a manera de las maquinitas tragamonedas, ¿no? Si alguno de nosotros fue una maquinita tragamonedas, es como que te va incentivando, a pesar de que vos vas perdiendo, te va incentivando el mismo, los ruidos, los colores, digamos, y esa posibilidad que tenés de que en algún momento seguramente vas a ganar hasta que te despluma, ¿no? Bueno, en los jóvenes además se da otra situación que tiene que ver que vuelvo a lo científico y neurocientífico, el sistema, la parte prefrontal del cerebro sigue en desarrollo, es la parte que justamente genera el control de los impulsos. Al no estar esto todavía desarrollado, ese control de los impulsos no se da y más propenso es a tomar riesgos y a seguir apostando, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, esa es la manera en la que se endeudan, aparece un cajero o un prestamista que le ofrece al apostador crédito, incluso esto se da también con las billeteras virtuales que pueden acceder a crédito, sea en Mercado Pago, bueno, en PayPal, en Personal Pay, en todas las billeteras que andan dando vuelta y que cualquiera se puede hacer una cuenta y se endeudan. Entonces se empiezan a endeudar y ese prestamista, que es justamente quien empieza a introducir en la extorsión, llega un momento que le pide otras cosas a cambio, si no tiene dinero. Entonces puedes terminar también en una situación como la del grooming, donde le empieza a pedir material íntimo, imágenes, videos, y estas imágenes, videos ser comercializadas. Una vez que son comercializadas, lo mismo que pasa con el grooming, termina una situación de explotación sexual. En algunos casos más extremos, termina en que está en la desesperación en la que se ve envuelto el joven o el niño o el adolescente, que termina en suicidios, ¿sí? Creo que esto lo habíamos hablado en algún momento. ¿Cuáles serían las pautas de que un chico o chica pueda, que en general se da más en varones, como les decía antes, que puede estar en una situación como esta? Bueno, que tiene cambios significativos en su comportamiento, tiene mucha ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, le empieza a ir mal en la escuela, pierde el interés en otras actividades. Hay algunos casos de que eran chicos que practicaban deporte y en función del conocimiento que tenían del deporte empiezan a apostar
en estos sitios de apuestas online de las competencias deportivas y quedan tan enfrascados en esos sitios de apuestas que terminan de practicar deporte, o sea, dejan lo que aparentemente antes les gustaba, están todo el tiempo viendo los resultados de los diferentes eventos deportivos, empiezan a tener estos problemas financieros, ¿no? Y la plata que tal vez le dan para que coma en la escuela o para que se compre cosas que tienen que ver con sus estudios, se la gastan apostando, empiezan a deberle plata a sus compañeros, le pueden robar a familiares. Lo mismo que sucedería cuando un chico empieza a consumir alguna sustancia, una droga, ¿no? Porque empiezan a tener estas conductas porque necesitan poder seguir sosteniendo su adicción, pero cada vez caen en un pozo mayor. Y niegan y minimizan el problema, ¿no? Cuando uno detecta que están la mayoría del tiempo jugando o apostando y les plantea, no, no, yo me puedo controlar, bueno, lo que pasa con la mayoría de las adicciones. Solo que acá, si bien uno pensaría que no genera un problema de dependencia física, como si, digamos, orgánica, como si la genera claramente una sustancia, también la genera, por esto que les decía de toda la cuestión neuronal y de liberación de dopamina, adrenalina, etc. Genera también un tipo de dependencia física. Bueno, ¿y qué hacer frente a esto? Es en algún punto similar a las situaciones de grooming. Si bien no hay un delito tipificado de que está prohibido hacer apuestas online, por esto que les decía, de que no está regulado, lo importante en este caso es detectar cuál es ese sitio en el que se hacen apuestas y eventualmente sí reportarlo a la justicia, porque esto ya es algo personal. Si empieza a haber muchos casos de reporte de sitios similares, etcétera, evidentemente sí los legisladores o la justicia tendrá que hacer algo para empezar a prohibir este tipo de lugares o reglamentarlo para que los jóvenes menores de 18 años no tengan un acceso tan fácil, digamos, ¿no? Y bueno, y sobre todo si hay extorsiones, eso sí se puede denunciar, incluso en el 145 o si no en la fiscalía de cada jurisdicción. Bueno, de mi parte, por ahora nada más. Sí era importante remarcar que delitos que aparentemente no tienen o no tendrían nada que ver con situaciones de trato o explotación pueden ser la vía de entrada de esa captación a través de medios digitales, ¿no? Por eso el peligro bueno, sí, el riesgo de dejar sobre todo a los jóvenes y a los chicos solos en ese terreno digital, que es un terreno tan real como una calle, básicamente. Ahora Facu va a darles lo que tiene que ver con protocolo de búsqueda y si después hay alguna duda, comentario o si queda tiempo vemos algún caso más puntual. Facu, todo tuyo. Bueno, gracias, Tami. Eh, bueno, la idea entonces ahora es hacer una parte o un rato, unos minutos de lo que tiene que ver con desaparición de personas y después abrir a preguntas, respuestas, intercambio para hacerlo un poco más entretenido. Probablemente algunos compañeros, compañeras ya escucharon esta intervención. Obviamente siempre se van ayornando algunas cuestiones y vamos aprendiendo y vamos sumando casos concretos, casos prácticos. Pero bueno, la idea, como saben, este año, a partir del caso de Loan, estuvimos trabajando mucho un material donde sintetizamos los distintos protocolos que hay en materia de búsqueda. Hay uno que es la Protex, la Procuraduría de Trata, que está más apunta un poco más a la investigación desde el punto de vista del fiscal. También trabajamos el que tiene que ver con la implementación del Alerta Sofía y el que tiene vigente el Ministerio de Seguridad, que hace hincapié en lo que es el CIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, y es un poco lo adaptamos, lo
digamos, si lo mixeamos un poco, para que sea una herramienta importante, siempre pensando en compañeros, compañeras que desarrollan sus funciones, sus actividades en el territorio, en una organización, en un sindicato, en un club, en la escuela, y cómo buscar las herramientas que sean más, digamos, las más importantes para actuar rápido. Por esto de que, digamos, el primer criterio o la primera cuestión a tener en cuenta es algo que se repite mucho, pero en estos casos es clave, y es que la intervención, la actuación que tengamos, la reacción que tengamos en las primeras 24, 48, 72 horas son claves, porque después comenzamos a ingresar en un terreno que muchas veces pueden terminar en lo que se denominan casos fríos, que son esos casos que ahora actualmente hay unos ciento y pico a nivel país que quedan como congelados. No hay más información, no hay más datos. Por eso lo que podamos hacer, digamos, nosotros tenemos que pensarnos como el primer eslabón, digamos, como el eslabón que va a activar todos aquellos mecanismos que tiene el Estado, nacional, provincial e incluso municipal, y el Poder Judicial a través del Ministerio Público Fiscal o de los juzgados federales. Y tenemos que o posicionarnos en ese lugar. Y es una herramienta o es una intervención que van a ver todos, todas, estamos en cientos de grupos de WhatsApp donde todo el tiempo tenemos flyers, donde tenemos niños, niñas, adolescentes desaparecidos, personas mayores, personas adultos también, pero un poco nos vamos a concentrar en la franja etaria y en el universo que es más sensible a poder ser víctima de una red de trata, que en general son niños, niñas, adolescentes o personas jóvenes. Obviamente es un estimativo, es un criterio como para ordenarnos, no es determinante, pero hasta más o menos los 30 años. Ese sería el universo en el cual nos vamos a situar. En primer lugar, decirles que, como sabemos, la desaparición de una persona, la desaparición forzada de una persona puede tener múltiples causas. Es decir, los motivos, la causa por la que una persona se aleja de forma voluntaria, porque también hay casos que son voluntarios, o de forma involuntaria, pueden ser muchos, pueden estar motivados en cuestiones médicas, en cuestiones laborales, en cuestiones sociales, en cuestiones financieras, en cuestiones de algún padecimiento mental o incluso o algún consumo o alguna adicción, algún consumo de alguna sustancia. Es decir, ahí lo que tenemos es un gran interrogante. Tenemos una persona que no se encuentra en lo que se denomina su centro de vida o es su núcleo social base, que son su familia, sus amigos, su club, su colegio, su universidad, los lugares donde habitualmente desarrolla su vida, su actividad vital. Y frente a eso se presenta un interrogante. Y esto no quiere decir que en todos aquellos casos, cuando una de esas personas no se encuentra en donde habitualmente desarrolla su actividad vital, estemos hablando de un caso de trata de personas. Pero sí hay una jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un sistema, digamos, de derechos humanos al que nuestro país adhiere, que a su vez es tomado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a su vez es tomado por por el manual de búsqueda de personas, que indica, eso lo explican bastante en extenso, pero nosotros lo reducimos y decimos que cuando una persona, cuando un niño, una niña, un adolescente o una persona joven, particularmente cuando se trata de una persona que pertenece a un espacio, a una población, que vulnerable, sea en lo económico, sea en lo social, sea inclusive en lo emocional, tenemos que considerar, tenemos que tomar ese caso como si fuera un caso de trata de personas. ¿Sí? Por lo menos hasta tanto se le pueda dar certeza de que no se trata efectivamente de un caso de trata con fines de explotación laboral o sexual y que la persona se ausentó de manera voluntaria e involuntaria por X por otros motivos. Pero hasta tanto podamos descartar otras líneas de investigación, tenemos que considerar siempre la peor de las hipótesis, lo cual no significa que haya que descartar otras hipótesis, es decir, no es que solamente se investiga un caso como si fuera de trata y automáticamente se eliminan, se descartan otras posibilidades, sino que lo que va a suceder es que el fiscal, que el juez, pero en general son investigaciones que tienen las fiscalías, van a considerar como, digamos, si fuera un caso de trata de personas. Para ir al caso concreto y que se entienda bien, cuando desaparece Loan, a los pocos días,
Desde la Fundación Alameda lo que hacemos es hacer una presentación ante la Procuraduría de Trata, haciendo un relato muy, digamos, muy breve de los hechos y solicitando, en virtud de la jurisprudencia, que intervenga la justicia federal. ¿Por qué? Porque si hablamos de un caso de trata, que es el delito más grave, automáticamente lo que tiene que intervenir es la justicia federal y no la justicia provincial, que era lo que era la justicia que estaba interviniendo hasta antes de nuestra presentación. Y de hecho, si uno ve cuando pasa la búsqueda de Loan, que era averiguación de paradero, como se da la mayoría de los casos de búsqueda en las provincias, la carátula que tiene la justicia federal es correcta. Lo que hay es averiguación de delito, porque esto no significa que automáticamente una desaparición se convierte en un caso, digamos, que como un caso de trata con fines de explotación sexual, sino que hay efectivamente una averiguación de paradero. ¿Por qué? Porque en este tipo de investigaciones, y esto viéndolo más desde el punto de vista jurídico de persecución, a diferencia de otras investigaciones donde lo que se busca es evidencia sobre un hecho que ya sucedió, entonces se habla de la víctima, se habla de un imputado, se habla de un autor, se está investigando algo que ya sucedió y que hay que reconstruirlo. La mayoría de los códigos procesales están pensados así, para reconstruir algo que ya pasó en el tiempo antes del presente, ¿no? En cambio, tiene esta tensión, dice ahí, habla el manual, los protocolos de búsqueda, de que cuando estamos frente a la desaparición de una persona, el Estado tiene ese interrogante, tiene que poner fin a ese interrogante, pero está actuando en presente, porque está tratando de ubicar a la persona. Digamos, la prioridad de esta investigación, la prioridad del fiscal y de los organismos que van a intervenir es ubicar a esa persona, ubicarla sana y salva, saber qué fue lo que pasó. Y después, en todo caso, comienza una actividad judicial que tenga que ver con los hechos digamos, los motivos, las causas por los cuales esa persona ya desapareció. Por eso tenemos esta primera diferencia respecto de otro tipo de investigaciones. Em, Nosotros como organización social, como compañeros, compañeras que trabajamos en el territorio, tenemos que tener presente algunas cuestiones. Y en general es que este tipo de causas son tomadas por la justicia provincial. Es muy difícil, de hecho el caso de Logan fue tomado primero por la justicia provincial. En general el primer lugar al cual asisten las familias, los familiares, el círculo cercano a la persona que está siendo buscada es la comisaría, que paradójicamente es el último lugar al cual tenemos que acudir. Y nosotros siempre hablamos, inclusive cuando ya está hecha la denuncia en la comisaría, inclusive cuando ya está interviniendo una fiscalía provincial, son dos líneas que nosotros las repetimos mucho y que volvemos a, digamos, machacar mucho este tema, que es la línea 145, línea creada por ley, que es anónima, gratuita y nacional, y la línea 134. La línea 145, los compañeros que trabajaron en el comité saben de qué hablamos. Es una línea que es cogestionada por la Procuraduría de Trata de Explotación de Personas, la PROTEX, que es Ministerio Público Fiscal, y por el Programa Nacional de Rescate, que es el Ministerio de Justicia. Es una línea donde se orienta, donde se informa, donde se reciben denuncias vinculadas a hechos que podrían ser de trata de personas, porque nosotros no somos fiscales, no somos jueces, no calificamos. Nosotros tenemos una situación que tiene la apariencia de, y lo que tenemos que hacer es que esa información ser el nexo para que la Fiscalía, la Protex en este caso, el Programa Nacional de Rescate, conozca estos hechos e empiece a investigar. Nosotros no calificamos y no investigamos, pero sí tenemos un rol muy importante porque somos el nexo con ese número, somos el nexo con esa fiscalía y cuanto más rápido actuemos, teniendo en cuenta el criterio que les contaba al principio, esto de que las primeras 24, 48 horas son claves, esto puede cambiar, por ejemplo, el curso de una investigación. Por eso, volviendo al caso de Logan, que es el más público, pero no fue el único, hubo otros que no tuvieron esta repercusión, nuestra desesperación, por ponerlo en términos bien concretos, para que esa investigación pase a la justicia federal y no se quede, digamos, encorsetada en la justicia provincial. Entonces, por un lado, considerar que toda desaparición de una persona, de un niño, una niña, un adolescente, una persona joven, particularmente cuando pertenece a un sector, a una población económicamente o socialmente vulnerable, considerarlo como un delito más grave,
que es la trata de personas, sin eliminar, sin descartar otras hipótesis u otros posibles escenarios que tranquilamente se pueden dar. Para poder poner poner en práctica esta consideración, tenemos la línea 145 y la línea 134. La línea 134 es una línea que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, que no solamente, no únicamente adopta, digamos, o toma este tipo de denuncias, sino toma otro tipo también de delitos, pero que los protocolos de búsqueda indican que también pueden considerar este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque pone en funcionamiento el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Entonces tenemos primero estas dos líneas. Respecto de la denuncia, y para no mezclar los temas, consideraciones muy importantes. No es necesario ser familiar, ni directo, ni cercano de la persona que no está en su lugar. Puede ser un vecino, puede ser alguien que tomó contacto con ese caso. De hecho, nosotros casi todas las semanas estamos redactando denuncias de... tomamos contacto, tomamos conocimiento. Obviamente siempre hay que hacer el chequeo. Nosotros siempre que hay un teléfono celular, le escribimos, llamamos a ese teléfono celular, nos presentamos. Es importante generar esta presentación porque las familias que se encuentran en esa situación de incertidumbre y de mucha angustia reciben muchos llamados y eso a veces es contraproducente. Entonces, la importancia de que nos presentemos y hagamos ese primer contacto con información bien clara, bien concreta para que no sumarle más angustia a la familia que se encuentra en esa situación. Eh, entonces teníamos la línea 145, la línea 134. Por otro lado, también está la Fiscalía, puede ser la Fiscalía Federal o puede ser la Fiscalía Provincial. Sería la segunda instancia si uno tuviese que recomendar a dónde acudir. Y en tercer lugar tenemos las comisarías del barrio. Nosotros incluso muchas veces nos pasa que nos llegan denuncias que de pronto ya están judicializadas o se hizo la denuncia en la comisaría y nos preguntan si igual se puede llamar al 145. La respuesta es sí, pero siempre tomando el criterio de que cuanto con más rapidez actuemos, mejor es. Lo mejor es cuando llamamos al 145 o al 134 informar que esta denuncia ya fue judicializada, ya está presentada, ya está formalizada, y si incluso tenemos el número de investigación, el número de fiscalía o copia de la denuncia, mucho mejor, porque eso ayuda a que no se haga un trabajo, una investigación dual, sino que ya le estamos avisando, estamos previniendo en estas dos líneas que la justicia, o por lo menos que hay un sector de la justicia que ya está actuando. También es importante saber que en el caso de la línea 145, de la línea 134, el familiar fundamentalmente, pero no únicamente, uno como denunciante también, tiene posibilidad de solicitar el número de formulario, número de investigación o código, el número que nos den para poder seguir vertiendo información en los sucesivos días. Uno de los problemas que tienen este tipo de denuncias e investigaciones es que hay un caudal importante de información que cuanto más podamos transmitirle a la justicia, mucho mejor es, porque lo que se trata acá es de recabar información. Entonces, si nosotros tenemos el número que la permite identificar, podemos ir en los días sucesivos llamando y sumando mayor cantidad de información. Y esto, si bien no está en el manual, lo agregamos de la praxis, repetir esto de que es muy importante tener vínculo con la familia, tener vínculo con la mamá, con el papá, con la tía, con la abuela, con la organización que la esté buscando para poder agilizar. Acá siempre tenemos que pensar que cuanto más podamos agilizar la intervención, mucho mejor es. Esto de la línea 145, 134 pone en funcionamiento todo un mecanismo que lo que hace es federalizar la búsqueda. Es decir, cuando uno hace una denuncia a una comisaría, interviene la fiscalía de turno y lo que hace es circunscribir la búsqueda, circunscribir la investigación a un lugar, a un campo muy chico. Y lo cierto es que, estadísticamente, también hay que decirlo, la enorme mayoría de los casos se resuelve favorablemente. Es decir, si uno va a las estadísticas, justo estábamos hablando hace algunas semanas con el director de búsqueda de personas de la provincia, casi el 80 y pico % de los casos se resuelven favorablemente y no siempre son, de hecho la minoría son casos de trata de personas. El tema es que si nosotros
hacemos todo este esfuerzo o ponemos en funcionamiento toda esta capacidad que tiene el Estado Nacional, que tiene una fiscalía o un juzgado federal y que no tiene, por ejemplo, una provincia o mucho menos un municipio, estamos pudiendo resolver ese 10-15% de casos que muchas veces o no se resuelven o se resuelven tardíamente. A veces se resuelven. Lo que pasa es que el tiempo que pasa entre que se hace la denuncia, pasa a la justicia federal y se resuelve o se pone en resguardo a la persona, bueno, se pasa un tiempo que es excesivo y que podría haberse resuelto con anterioridad. Pero ¿qué son digamos, cuál es la diferencia que hace que una causa esté en una fiscalía federal, esté actuando el sistema federal de búsqueda de personas? Bueno, en primer lugar, que, como siempre decimos, y volviendo al caso Logan, lo primero que se hace es reemplazar a las fuerzas locales, provinciales, regionales por fuerzas federales. Y esto hace, como siempre repetimos, no hay posibilidad de que ninguna modalidad de criminalidad organizada se pueda perpetrar si no es con parte del aparato estatal conniviendo con eso. Es decir, no hay posibilidad de que una persona sea captada, trasladada, acogida y explotada, se la captan en Santiago del Estero y se la explota en Buenos Aires si no hay una parte del Estado, sea policía, sea algún otro organismo, CNRT, que vio para otro lado o que no cumplió con su trabajo. Por lo tanto, eh, descontaminar ese caso a través de las fuerzas federales y corriendo a las fuerzas locales es una primera medida. En segundo lugar, según el caso, obviamente acá estamos hablando de criterios, cada caso se evalúa y cada caso es distinto, pero lo que se hace es empezar a realizar controles vehiculares a nivel local, a nivel regional, a nivel provincial. Se da aviso automáticamente a lo que son los puntos nodales, que son aquellos lugares como eh, paradas de ómnibus, como paradas o estaciones de ferrocarril, obviamente en aeropuertos y en todo lo que son los pasos fronterizos, sobre todo en los formales, pero no únicamente, también en aquellos puestos, en aquellos pasos que si bien no son formales, tienen, por ejemplo, gendarmería de manera cercana. Pero además hay toda una serie de organismos del Estado Nacional particularmente, con las delegaciones en los estados provinciales y municipales, que también se ponen en funcionamiento y que si bien su responsabilidad primaria no es la búsqueda de una persona, en el desarrollo de sus actividades pueden colaborar en esa búsqueda. Y el tema es que esa información que hay que administrarla, que hay que organizarla y que hay que solicitarla, muchas veces la desconoce una fiscalía provincial. Por ejemplo, una fiscalía federal puede, a través de un correo electrónico, solicitar información de la SUBE. Eso demora mucho más si lo hace una fiscalía provincial. Por ejemplo, puede solicitar información al colegio electoral. Puede solicitar información de movimiento, por ejemplo, al Banco Nación. Puede solicitar información de manera mucho más expedita al ANSES. Es decir, hay un montón de organismos del Estado Nacional que tiene una vinculación con la justicia federal que no la tiene la justicia provincial o que demora mucho más. Por eso la importancia de federalizar la búsqueda y de trabajar con esta hipótesis que decimos es la más grave. Sin ir más lejos, también tenemos, al tomar conocimiento de la Procuraduría de Trata, la Procuraduría de Trata forma parte de una red iberoamericana de fiscales que tiene contacto con todos los fiscales antitrata de la región, de México hacia Argentina e incluso España. Es decir, que se pone en funcionamiento, reitero, por parte del Estado Nacional, de manera articulada con el Estado municipal, provincial y también desde el Poder Judicial, un mecanismo que lo que hace es ampliar y tener un caudal cada vez mayor de información. Como les contaba, en este tipo de búsqueda, la tensión que hay es que tenemos un interrogante, pero fundamentalmente que tenemos la presión de tener que ubicar a una persona. Y después se comienza, en tal caso, a investigar qué fue lo que pasó. A diferencia de otras investigaciones, donde lo que se investiga es algo que ya sucedió en el pasado. Y obviamente hay otros recursos que no siempre se ponen en funcionamiento, pero que son recursos que se activan mucho más rápido desde la justicia provincial. Por ejemplo, tal vez el caso más conocido, además de todos estos recursos, me olvidaba algo muy importante, que fue la CNRT.
con CNRT logramos en el control de rutas rápidamente detectar un montón de chicas, de chicos, de niños que de pronto se habían subido un micro, que habían recibido un pasaje desde Bolivia, que habían recibido un pasaje para ir hasta Mendoza, que no había habido un control respecto del control de chequeo de DNI o de alguna documentación personal al momento de ingresar, y habían logrado abordar abordar el micro. Bueno, con CNRT trabajamos, es más, trabajamos tanto que a partir de la demanda que nosotros le creamos, generaron una oficina de búsqueda, que lo que hacía era tener un canal de WhatsApp abierto 24 horas justamente para agilizar esta comunicación. Obviamente este WhatsApp lo tenían particularmente las fiscalías federales y sobre todo la Procuraduría de Trata. Y como les decía, hay otros recursos que algunos son muy conocidos, otros no tanto. Uno de ellos es el Alerta Sofía. La Alerta Sofía, siempre decimos que no es que se aplican todas las búsquedas, tiene un protocolo específico, se define a partir de una sala de situación que lo conforma la Procuraduría de Trata, quien esté dirigiendo el Sistema Federal de Búsqueda de Personas, la Fiscalía que está interviniendo, además de la Protex, porque Protex interviene en una primera instancia pero después está obligada a judicializar la causa y en todo caso quedar como fiscalía coadyuvante, básicamente alguien que asiste técnicamente al fiscal que está investigando. Pero la alerta Sofía entonces está tomado de una ley que está en Estados Unidos, que es la ley Amber, que fue una situación similar a Sofía, a nuestra Sofía, digamos, de Tierra del Fuego, que todavía la seguimos buscando, y que lo que hace es generar, digamos, frente al peligro inminente, tiene que haber peligro, se tiene que evaluar y tiene que haber un peligro de vida inminente de toda persona menor de 18 años. No es para adultos, es para personas, para niños, niñas y adolescentes. Y lo que se hace es rápidamente, circular su fotografía a través de articulaciones en medios públicos, medios privados, organizaciones y demás. Hay un monto, un presupuesto de dinero que pone el Estado Nacional para poder rápidamente viralizar ese tipo de imagen. Si bien lo que nosotros desde afuera, lo que más vemos es la imagen, no es solamente eso, sino que hay toda una administración y articulación de recursos con organismos del Estado nacional y provincial que se pone en marcha porque la hipótesis es que hay un niño o una niña que está en peligro de vida. Por eso la rapidez y también el hecho de que no sea utilizado ante cada denuncia de búsqueda o desaparición forzada de personas es para que justamente genere conmoción. Entonces, cuando hay una alerta Sofía es como, bueno, es como una alarma, como un botón rojo de todos tenemos que ponernos a buscar porque hay un niño y una niña que está en riesgo de vida. De los recursos que tiene la justicia federal para activar es la alerta amarilla. Siempre contamos que Interpol, nuestra Policía Federal está afiliada a Interpol, que es una de las dos, tres organizaciones policiales a nivel mundial. Tiene varias alertas o varias tarjetas. Una de ellas es la amarilla, que justamente lo que se hace es implementarla cuando desaparece una persona y cuando está la hipótesis de que haya salido o haya sido sustraída y esté fuera del país. También tiene que estar ese escenario, digamos, como posibilidad. Y en este caso, no es solamente para niños, niñas y adolescentes, sino también para personas mayores de edad. Respecto del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, abarca tanto a personas mayores de edad como menores de edad y básicamente lo que hace es un programa creado en el 2012, es colaborar con la fiscalía que esté interviniendo para administrar información. Por esto que le decía que las fiscalías federales lo que hacen es recaudar un volumen de información que hay que organizar en base a hipótesis de trabajo, al círculo más cercano de la víctima y muchas veces eso, para alguna fiscalía que no tiene experiencia, es un problema, sobre todo porque es una carrera contra el tiempo. Por eso de que, volvamos al principio, las primeras 24, 48, 72 horas son las claves. Eh, y después la otra cuestión, que obviamente poner en funcionamiento toda esta maquinaria o todos estos mecanismos de articulación entre la justicia con el Estado nacional, provincial, municipal, muchas veces termina resolviéndose en que finalmente el caso no era un caso de trata, era un delito mucho más menor, o ni siquiera era un delito, ni siquiera calificaba como delito. Muchas veces se genera
esta duda de, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de una persona mayor de edad? 18 años, se la ubica y se fue por motus propio, porque muchas veces también pasa eso. De hecho, a nosotros nos pasó muchas veces que hacemos la denuncia, hablamos con Protex y cuando llega la denuncia, cuando se empieza a trabajar, resulta que el niño o la niña ya había aparecido, pero frente a eso, el propio manual de búsqueda dice que el Estado está obligado por, por tratados internacionales a los cuales adhiere a buscar y a poner fin a esta incertidumbre, eh, usando para eso todos los recursos de los que dispone, porque estadísticamente, si bien la mayoría de los casos se resuelven, también indican que hay una respuesta que es de baja calidad. ¿No? Pasa esto de que hay muchas dudas respecto de si la búsqueda tiene que quedar en el fuero provincial o federal, sin ir más lejos y sin entrar en lo que sería el ámbito judicial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está dividida el registro de personas desaparecidas. De personas adultas está en el Ministerio de Seguridad, mientras que el registro de personas, niños, niñas, adolescentes desaparecidas está en el Ministerio de Justicia, con lo cual ahí ya tenemos en una sola provincia una dualidad de registro que hace que sea todo un poco más lento. Y reitero, esto tal vez no es tan grave en la cotidiana porque la mayoría de los casos se resuelven favorablemente, pero cuando tenemos un caso de Logan, bueno, ahí se ven todas las dificultades, todos los vicios y todas las cuestiones que quedan sin resolver. Por eso es importante que nosotros tengamos muy, digamos, tengamos muy presente esta información, que intervengamos, que hablemos con la familia. Nosotros estamos todo el tiempo viendo flyers, viendo en los grupos de WhatsApp, que intervengamos, que hablemos, que veamos, que hagamos la denuncia, que incluso muchas veces nos pasa, la otra vez en Tigre, por ejemplo, estábamos explicando esto y la policía, digamos, se sintió un poco, la policía bonaerense un poco tocada bueno, por esta cuestión que siempre hay que contar, de que no se puede desarrollar el delito crimen organizado. Obviamente hay policías y sobre todo hay policías, hay comisarías de la mujer y la familia que trabajan muy bien, que trabajan con mucha articulación con la población, pero bueno, entonces lo que hay que hacer, lo que tenemos que decir es que... eh, digamos, hacer la denuncia al 145 o 134 no viene a obstaculizar ni viene a, digamos, sino que viene a sumar mayor recursos a esa búsqueda que se está haciendo a nivel regional, ampliarla a nivel, este, a nivel nacional. Y bueno, finalmente, digamos, tomamos el caso de Logan como aquello de todo lo que no hay que hacer y la demora que tuvo. Y ahora corremos el riesgo justamente de estos casos que se denominan fríos, que son esos casos que quedan permanentemente, o por lo menos hasta que haya nueva información, en la nada. Sin ir más lejos, tenemos también el caso de Guadalupe en San Luis, se demoró casi 6 meses en que la investigación pase del fuero provincial a que pase a Protex, finalmente después pasó, pero ahora tenemos esta posibilidad, como hubo un montón de protocolos, hubo un montón de información que no se recabó en el momento que tenía que recabarse y que después se pierde, sea porque hay alguna otra intencionalidad o sea porque, bueno, no hubo, digamos, nosotros también un poco las conclusiones con el caso de Loan o en el caso de Guadalupe, es que no siempre hay, digamos, una cuestión de una red de criminalidad organizada. Muchas veces lo que hay es ineptitud, muchas veces lo que hay es ignorancia respecto de los propios protocolos. Pasa, de hecho nos pasó en Merlo dando una charla que, bueno, no lo dijo de manera a viva voz, pero bueno, estaba ahí la fiscalía, una fiscalía especializada y no conocía, por ejemplo, el manual de búsqueda de Protex. Estamos hablando de Merlo, que es una localidad que queda a 30, 45 minutos de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que estamos hablando de un lugar perdido en la ciudad. Por eso, esta información que nosotros tenemos, que es muy sencilla, pero que genera que podamos intervenir nosotros, pero particularmente los organismos que tienen la obligación de actuar del Estado Nacional y de la justicia, particularmente federal, a tiempo, y esto puede, digamos, puede cambiar el rumbo de una investigación, que Protex, por ejemplo, intervenga
se imponen un montón de recursos nacionales e internacionales que claramente no tiene una fiscalía provincial. Una fiscalía provincial para pedir un oficio al registro a algún registro de las personas, tiene que generar un oficio. Sin ir más lejos, si una fiscalía provincial requiere, por ejemplo, información de Facebook, de Instagram, tiene que generar un oficio, ese oficio va a Cancillería. Protex lo que tiene es un convenio firmado directamente con Facebook y con Meta, ahora se emplea Meta, con lo cual tiene una especie de fotografía de las redes sociales de esa persona que está siendo buscada. Tiene inclusive posibilidad de ingresar bajo determinadas circunstancias a los chats de Facebook, a los chats de Instagram. Es decir, la rapidez con la que se mueve y el volumen de información al que puede acceder la Procuraduría de Trata y cualquier otra Fiscalía Federal que trabaje con la Protex, porque la Protex puede tomar las causas, pero también puede ser asistente técnico de la fiscalía. Entonces, muchas fiscalías lo que hacen es solicitarle ayuda técnica o asistencia técnica a la Protex. Bueno, un poco era esto. Me parece que ya siendo las 8 estaría bueno abrir a preguntas. Obviamente quedar a disposición y motivar a que cuando ven un flyer sobre todo de una niña, de un niño, tenemos muchos casos. Tuvimos hace poco en Mar del Plata y nos contaba la fiscal la cantidad frente al avance, a la falta de trabajo, el avance de la recesión, de la crisis económica que vivimos, la cantidad cada vez mayor de chicas en edad escolar, 14, 15, 16 años, con problemas que están siendo sometidas, explotadas sexualmente o por un problema de adicción y que de pronto la familia no la encuentra. Muchos casos que son habituales. Hoy hablaba con una compañera José Cepaz, que están con el caso de una nena de 13 años que desaparece constantemente, entonces no quieren hacer la denuncia porque después aparece. Bueno, le digo, no importa, hagámosla al 145 las veces que sea necesario y que después si aparece, aparece. Pero el riesgo que corre esa chica, aunque se vaya por motus propio, si eso a los 13 años, ¿no? Pero por más que lo haga por una decisión propia, bueno, el riesgo que conlleva eso, obviamente no es consciente. Entonces, aún en estos casos que cada caso es distinto y después están los casos, entre comillas, problemáticos, bueno, aún en esos casos insistamos, porque aparte son organismos que tienen que funcionar y que tienen una función y nosotros tenemos que exigir que cumplan con esa función. Bueno, eso es todo y abrimos ahí a preguntas, consultas o aportes o casos concretos. Ahí seguro cada uno tuvo casos que les haya tocado trabajar de manera personal o en su organización. Así que ahí Detenemos la grabación, sí. así somos todos libres.